sorprendido por ello. Saulo no había llegado a conocer a Jesús y nada sabía de su ministerio, ni de su muerte y resurrección. Tampoco conocía con detalle la historia reciente de Jerusalén, pero lo que sí sabía es que esos nazareos eran todo lo contrario a lo que él era. Y allí era donde él era capaz de relacionarse por cuestionamientos económicos y hasta sociales con griegos, con romanos y otros gentiles. Los nazareos abominaban de cualquier tipo de relación con los incircuncisos, y allí es donde Saulo era capaz de adaptarse a las costumbres de las gentes y ciudades, y visitaba todos los lugares e investigaba quién estaba en contra de la ley. Saulo era un devoto de la ley judía, y esto fue lo que provocó su tremendo odio contra Jesucristo. Que no lo conocía. Miren bien hasta dónde vamos a llegar. Saulo no conocía estos principios y despertó un tremendo odio contra Jesucristo y contra ¿quién más? Sus seguidores, a la iglesia primitiva. Saulo se sentía insultado con el mensaje de los seguidores de Cristo, no por causa de la afirmación de que Jesús era el Mesías, sino porque le atribuían a Jesús el papel de Salvador, con lo cual se le quitaba a la ley todo valor con el propósito de salvación. Entonces, no, todavía no. Entonces le llamaron secta, porque para Saulo era una desalineación lo que enseñaban. Algo diferente. Eso le pasó a Lutero, ¿saben ustedes? En la única iglesia católica, cuando de repente Lutero llamó la atención a la gente de que debían ir a Cristo, no al Papa, debían ir a la Biblia, no a la tradición, que debían ir a la salvación por la fe, no a las obras, empezaron a perseguirlo. Y hay algo muy importante que aprender aquí. Usted busque el orden y como está escrito, lo empiezan a perseguir. Busque el orden, busque la verdad, busque el buen camino, busque hacer el bien. Y empieza a perseguirle. Todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo, ¿qué cosa? Padecerán persecución. Mire cómo Satanás es tan tremendo, que le gusta el desorden, que la gente que anda chueca, la protege, la cuida, y hace que le vaya bien. Y lo dice eso en el libro de Eclesiastés. Y luego hablamos acerca de eso. Pero entonces, entendamos más acerca de este personaje llamado Saulo. Saulo no consentía en que hubiera algo diferente a lo que él sabía, como las personas que son católicas y de repente comprenden que el día de reposo, el día de descanso es sábado, no es domingo, y se les cae el cielo, se les cae la tierra, porque no estudian y no hay un corazón sincero. Pero cuando hay un corazón sincero y se estudia, Dios nos lleva a su verdad. Amén. Amén. Dios nos lleva a su verdad. Entonces, ¿qué hizo Saulo y el Sanedrín? Apoyados por sus amigos del Sanedrín, que de una forma tan inesperada habían encontrado un aliado tan formidable, Saulo se convirtió en el defensor de la ortodoxia judía, representada por el Sanedrín, iniciando una campaña de persecución a los nazarenos en ese momento, campaña que el sumo sacerdote y el Sanedrín le dieron, y fue apoyado por ellos con cartas y con escritos. Saulo es reconocido como uno de los perseguidores del cristianismo, uno de los más encarnizados. Ahora, noten algo muy interesante. Saulo perseguía a su propio pueblo. Y no ha habido perseguidores más fuertes y encarnizados que el mismo pueblo. Yo quiero que pongan atención en esta parte. Las persecuciones feas son en todas partes, pero las peores persecuciones son las internas. Son las internas. Satanás es astuto. Para poder desestabilizar la pequeña iglesia, el nuevo movimiento del Señor Jesucristo, ¿a quién usó? ¿A quién usó? A Saúl. A Judas. De adentro. De adentro.
Miren lo que dice la Escritura acerca de Saulo en el capítulo 8, para que ustedes vean cómo era Saulo. Capítulo 8, verso número 1. Y Saulo, dice el verso 1, consentía en su muerte. Y en aquel día hizo, ¿qué cosa dice allí? Una gran, ¿qué? Persecución en la iglesia. ¿Dónde fue la persecución, hermanos? En la iglesia. Una gran persecución en la iglesia. Dice aquí que estaba ¿en dónde? Hablen fuerte que no los escucho. ¿Dónde estaban? En Jerusalén. Y todos, ¿qué cosa? Fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Verso número 2. Y llevaron a enterrar, ¿a quién? A Esteban, varones piadosos, e hicieron gran llanto sobre él. Verso 3. ¿Qué pasó con Saulo? Saulo asolaba. ¿Qué asolaba Saulo, hermanos? La iglesia. ¿Cuál iglesia? La de Cristo. ¿Cuál iglesia? Noten bien lo que sigue diciendo la Escritura. ¿Alguien puede seguir leyendo? ¿Qué dice ahí? Dígalo fuerte. Esta es una clase, hermanos. ¿Qué dice ahí? Fuerte, no los escucho. A ver, esos alumnos que respondan. ¿Qué dice el verso número 3? Díganlo fuerte. Y Saulo asolaba a la iglesia entrando de casa en casa y arrastrando hombres y mujeres. Gracias. Los entregaba en la cárcel. ¿Dónde asolaba Saulo a las iglesias? Bueno, ¿quién no se metía a los templos a sacar a la gente? ¿Se metía a los templos o a dónde se metía Saulo? Bueno, entonces, entendamos el término iglesia. ¿Qué es la iglesia? ¿Usted sabe lo que es la iglesia? Mucha gente piensa que esto es la iglesia. No, ¿esto qué es? Estructura. El templo, el edificio. Y entonces, ¿qué es la iglesia? ¿Cuál es la iglesia? El conjunto de almas fieles. Exactamente. Mucha gente dice, voy a la iglesia. No, voy al templo. Pero cuando yo me reúno en una casa, 1, 2 o 3, invoco el nombre de Cristo Jesús, ¿qué cosa es eso? La iglesia. Entonces, ¿a dónde se metía Saulo a perseguir? A las casas. Dentro de poco, la historia se va a repetir. Las iglesias que han tenido personalidad jurídica, respaldo del gobierno, no sé aquí en Panamá, porque en todas partes está pasando esto, tendrán una seguridad nacional por los asuntos de personalidad jurídica. Entonces, en México eso indica que todos los templos que tengan personalidad jurídica tienen una sigla que es, unas siglas o letras que son AR. ¿Saben qué significa? Asociado a Roma. Y en el papel dice asociación religiosa. Pero los documentos que tenemos nos dicen que quien unió la iglesia y el Estado fue un presidente allá en México, se llama Salinas de Gortari, ya no es, y el Papa Juan Pablo II le dieron personalidad jurídica a todos los templos. Y los que deseen, no importa que sea presbiteriano, luterano, nazareno, bautista, testigo de Jehová, no importa qué denominación sea, si usted quiere permiso para entrar a ese lugar, tiene que tener AR. Si no tiene AR, está reconocido como una secta. ¿Sí me explico? Eso pasó en la iglesia primitiva, cuando el Señor Jesús se apartó del Sanedrín, que nunca le dieron oportunidad, agarró 12 hombres para formar su nueva iglesia. ¿Sí? Esa fue la iglesia que fue perseguida. No tenían templo, no tenían edificio, se reunían en las casas y ahí se metía Saulo. Pronto ya hay decretos que todos los que se reúnen en una casa después de 10 personas, sin el respaldo de una denominación con personalidad jurídica, pueden ser saqueados, pueden ser sancionados. Fíjense hasta dónde va a llegar la historia que sucedió en la iglesia.